A muchas personas no les gustan los gatos porque consideran que son animales fríos y distantes, pero nada más lejos de la realidad. El gato es un animal tremendamente sensible, que hay multitud de cosas que le afectan, sobre todo a nivel emocional. En este vídeo os voy a explicar 10 cosas que destrozan, literalmente destrozan emocionalmente a un gato y que considero en la práctica de verdad de corazón que ningún gato se merecería que se las aplicaseis. Una de las cosas que más afecta emocionalmente a un gato, que más daño le provocan y que emocionalmente, pues digamos que lo dejan hecho polvo, es el regañarle o el reñirle. El gato es un animal que tiene muchísimo amor propio, ¿de acuerdo? Está claro que no es un animal tan efusivo como el perro, pero a su forma de ser, a su forma de entender la vida, al gato cualquier cosa le afecta, y verte enfadado con él o enfadada con él, que le castigas en algo que posiblemente ha pasado hace un tiempo y que él no es capaz de ligar, pierdes por una parte el efecto corrector del castigo y en segundo lugar dañas emocionalmente al gato. Yo no digo que no se tenga que castigar a un gato o a un animal, pero siempre con dos premisas. La primera es no dañarlo emocionalmente, es decir, no puede ser ni un castigo físico, ni violento, ni gritos, ni encerrarlo en una habitación, etcétera, etcétera. En absoluto. Pueden ser castigos muy suaves, como os explicamos en otros vídeos que os pondremos al final de este, castigos muy sencillos que de verdad funcionan. Y en segundo lugar, todo castigo tiene que darse o producirse momentos después de haber cometido la falta. No vale que el animal haya hecho algo que a ti no te gusta ahora y tú lo castigues a las 4 o 5 horas. Esto ya directamente hunde a cualquier gato. La segunda cosa que destroza emocionalmente a casi cualquier gato es que no juegues con ellos. El gato necesita interaccionar, que le prestes atención. En definitiva, si el gato te quiere, otra cosa es que me digas, mira, el gato pasa de mí, solamente viene a casa a comer y luego no quiere interaccionar con nadie. Pero si es un gato medianamente cariñoso, es el clásico gato que tienes en casa de toda la vida, a todo gato le gusta y necesita jugar. Entre ellos, por dos razones muy sencillas. Porque primero necesita descargar toda esa energía que tiene acumulada y en segundo lugar porque necesita muy en el fondo interaccionar contigo. Le encanta la relación con el humano. Otra cosa que les destroza a la gran mayoría de gatos es exponerlos a ruidos muy fuertes. El gato es el animal del silencio, el animal de la calma, el animal al cual no le gusta que grites. De hecho, una de las razones por las cuales los gatos suelen preferir a las mujeres, como os explico también en un vídeo al final de este, es porque la mujer, por lo general, tiene un tono de voz que para el gato es mucho más melodioso, mucho más acorde, que le transmite más confianza. Al gato los sonidos estrondosos los detestan, no los odian y encima les afectan emocionalmente a la gran mayoría. Otra cosa que a la gran mayoría de gatos de verdad que es que los hunde en la miseria es practicar con ellos juegos que al gato no le gustan, que encima les generan miedos y pánicos. Me refiero, por ejemplo, a personas que tienen la costumbre de asustar a los gatos con el famoso pepino, que lo confunde con una serpiente, jugar con el puntero de luz, que al gato le genera un estrés brutal porque jamás podrá cazar a ese puntero de luz. En definitiva, una serie de juegos que seguramente a ti no te gustaría que te gastasen ese tipo de bromas. Pues en un animal tremendamente sensible que carece del sentido del humor que podamos tener el humano, estas bromas, primero, no le hacen ni pizca de gracia, pero es que aparte lo hunden emocionalmente. Algo que también les daña en muchas ocasiones es cortarles las uñas en exceso. Una cosa es cortarles justo la puntita, que puedes cortárselas o ponerles un rascador. Otra cosa es personas que insisten en cortarles y demás la uña. Y si te fijas, tú coges una uña, la miras con un fondo de luz, la luz de un flexo, por ejemplo, y verás que hay dos vasitos sanguíneos y una inervación nerviosa. Y es muy fácil tocar ese nervio, y ese nervio es extremadamente doloroso. Gatos que tienen problemas de estrés por un mal corte de uñas es algo que se ve
muy fácilmente. Algo que también les daña muy profundamente es que tengas con ellos un espacio poco interactivo, un espacio que no genere felicidad. Y no hace falta que te gastes dinero. Yo con esto no te quiero decir ni que te compres esto que venden de un sitio para saltar, un castillito, cosas de estas, no. Basta con que tengas 3 o 4 cajas de cartón, que se puedan meter en ellas, salir, jugar, perseguir, rascarlas, esconderse. El gato precisa de un ambiente enriquecedor y es mentira que para ello necesites gastarte mucho dinero. Algo que también daña muy profundamente a cualquier gato es la higiene, y en especial la higiene a la hora de defecar u orinar. Por eso es tan importante la calidad del arenero, que el arenero esté en un sitio adecuado, que no en un sitio de paso, que le cambies periódicamente la arena, que no le pongas estas arenas a veces que son tremendamente olorosas, que al humano nos agradan porque dices, mira, huele a limpio. Al gato esto lo suele odiar. Y suele ser, aunque os parezca mentira, una de las causas, en primer lugar, de hundirlo emocionalmente, de destrozar su psique y al mismo tiempo de que se vayan de casa. El gato es así, descubre que le es más práctico a lo mejor un día determinado salir al jardín y hacer sus necesidades en el jardín y a partir de ahí toma la decisión de irse de casa. Lo siento, son así. También les hunde muchísimo que les atosiguen. Identifica siempre el momento adecuado para acariciar a tu gato. Estas personas que persiguen al gato y que lo tratan como si fuera un peluche, masajeándolo, achuchándolo, etc. No, el gato es un animal individual e individualista en muchas ocasiones. Con ello no quiero decir que no te quiera ni que tenga sentimientos, pero que le gusta mantener su independencia, su espacio vital libre de tu acoso. Y si tú vas detrás de él, dale que te pego, al final te va a coger manía. Pero de entrada, como mínimo, moralmente lo vas a dañar muchísimo. También les provoca un daño moral grandísimo, es decir, que los hunde desde el punto de vista psicológico, el hecho de que les ignores. Un gato no soporta que pases por su lado y no le digas algo, o que le acaricies, o que le pases la mano por el lomo. Necesita que como mínimo interactúes con él, aunque solo sea a nivel visual. Y no hace falta gran cosa, simplemente tú lo miras fijamente, cierras un poco y levantas los ojos, le acabas de dar un beso. Eso te lo explico también en un vídeo al final de este. Es un truco muy sencillo que no hace falta que hagas nada. A lo mejor llevas cosas en la mano y no quieres acariciar en ese momento al gato, por la razón que sea. Pero míralo y haz ese guiño con los 2 ojos que el gato te lo va a agradecer un montón. Y ya por último, algo que exacerba a la gran mayoría de gatos y que de verdad les hunde, es que intentes forzar la presentación con otro gato. Esto es algo que para el gato, de verdad, si quieren relacionarse con otro, ya lo hacen ellos per se. No hace falta que tú actúes como Celestino o Celestina. Esto ya lo hacen. En el perro es distinto. En el perro también es necesario muchas veces un ritual de acercamiento, no solamente entre macho y hembra, sino entre perros desconocidos, pero es que en el gato, en la gran mayoría de ocasiones, es contraproducente que quieras tú forzar la situación. De hecho, el introducir un nuevo gato en casa es un proceso largo y muy tedioso. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.